Maravilloso Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, esta preciosa noche. A pesar que hay un poquito de calor, por no decir bastante, pero lo bueno es estar en su casa para alabarle, glorificarle. Gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra de Dios dice que los tiempos son malos. Amén. Y hay que aprovechar el tiempo para acercarnos a Dios de una de otra manera. Aleluya. Porque es lo que Dios quiere de nosotros. La vida cada día se está haciendo más difíciles. Queramos o no queramos verlo así, así está la situación mundialmente. Y todo, pues, el tiempo se cortaría, dice la palabra, y el corazón de muchos se enfriaría. Pero bueno, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 13 al 18. El apóstol Pablo aconsejando a la iglesia, a los hermanos de Corintio. Lamentablemente con ellos fracasaba la palabra, y la razón era porque los corintios no le dieron importancia a la palabra. Pero vamos a leer 2 de Corintios 6:13. Capítulo 6, versículo 13. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: pues ¿para qué corresponder del mismo modo como a hijos hablo? Ensanchaos también vosotros. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor poderoso, todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Padre, muchas gracias por tu palabra de esta noche. Enséñanos, queremos aprender de ella, porque mi Dios, el propósito es crecer espiritualmente en la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, porque por sí solos es difícil que podamos cumplir, Señor, con los requisitos que nos exige de tu palabra. Pero Padre, tu palabra dice que tú eres la luz, el resplandor de nuestra vida, de nuestro corazón. Ayúdanos para poder poner en práctica la palabra en nuestro corazón, y así, Señor, poderla discernir cada día, que la palabra crezca en una manera gloriosa en nuestras vidas de cada uno de nosotros, para poder, mi Dios, ser esos hijos tuyos
que te busquemos y te adoremos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, hermano. Queremos hablar sobre la fidelidad en el servicio. Qué importante es la fidelidad del cristiano, la obediencia. Si usted lee todo el capítulo 6, del 1 hasta el 18, que tiene 18 versículos, Pablo está llevando un mensaje a los corintios. Lamentablemente, los corintios no le dieron la atención debida a la palabra del Señor. Algunos ni creían en lo que Pablo les estaba diciendo. Y eso venía pasando en la vida de los corintios, y no pudieron ellos ver el amor que realmente Pablo tenía para ellos. Era un amor sincero, un amor único, hermano, de lo cual él estaba. Si usted lee todos estos 18 versículos, va a encontrar las interpretaciones del deseo que nacía en el corazón de Pablo, que hubiera un cambio real y verdadero en la vida de cada uno de ellos, porque ese es el propósito. Recuérdese que el Evangelio es de crecimiento. Amén, aleluya. El Evangelio no es de enanitos, de pequeñitos. El Evangelio, la misma palabra dice, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, como es poder de Dios, yo tengo que crecer espiritualmente, o sea, madurar en Cristo Jesús, porque las pruebas van a llegar siempre. Esas no las podemos detener. La prueba le llega tanto al pecador como le llega a un hijo de Dios, y así es de que no podemos agacharnos o hacernos un lado. Siempre vamos a vivir. Por eso usted oye gente que dice, a veces ven que gozan más los del mundo que uno de cristiano, ¿verdad? Eso nos hace creer el enemigo, ¿verdad? Pero hay que ponernos a pensar que el gozo que hay en ellos es un gozo que solo perdura un par de horas o minutos y se acaba el gozo. Y los que tenemos a Cristo, hay un gozo permanente, y la gloria sea para Dios, porque esa es la gracia del Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es de que es muy importante que nosotros cada día maduremos en la palabra, ¿verdad? Por eso, hermanos, ahora, cuando leemos la Biblia nos hacemos una pregunta: ¿cómo pudieron, hermano, los creyentes de Corintios poner a un lado el mensaje de Dios? ¿Verdad? Y si usted se da cuenta, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la iglesia Primer Amor, la iglesia de Cristo, que son millones de cristianos, hermano, está pasando lo mismo. Si usted sacamos conclusión de aquí de la iglesia, ¿cuántos predicadores han pasado aquí durante esos 30 y algo de años que hemos estado aquí? ¿Cuántos mensajes hemos oído? Muchos, por no decir todos, la mayoría. Pero la pregunta ahora nace: ¿qué cambio ha hecho esa palabra en nosotros? ¿Qué tan atentos hemos estado a escuchar la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿Y qué hemos hecho de lo que hemos recibido? Porque la palabra no es que nos paremos aquí y que se la lleve el viento y yo salir igual, ¿verdad? No, yo vine aquí primero porque quiero adorar a Dios, quiero estar en la presencia de Dios. Segundo, porque quiero escuchar la palabra, quiero alimentar mi alma, quiero alimentar mi espíritu para tratar de escuchar y de corregir lo que la palabra esa noche me está hablando. Porque muchos creen que la palabra solo es para los caídos, para los que nunca han aceptado a Cristo. Ya nosotros como cristianos ya no la necesitamos, ¿verdad? Y a veces los que piensan en eso, dicen eso, son los que menos leen la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor hay que escudriñarla, hay que leerla
cuanta oportunidad tengamos, hay que atender la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fue posible que estos creyentes que escuchaban a Pablo con ese amor, con ese sentir, con ese deseo que había en el corazón de él, que hubiera un cambio en los corintios? Ellos no escuchaban la palabra, le escuchaban, pero hacían oídos sordos de la palabra, ¿verdad? Nunca trataron de que la palabra llegara a sus corazones. Yo una ocasión prediqué en una iglesia en Guatemala, pero la iglesia estaba más llena de ancianos que de gente pues más joven, ¿verdad? Cuando me di cuenta, a pesar que a veces predico un poco fuerte, hermano, la mitad de la iglesia, los viejitos, estaban todos dormidos. Imagínense qué se llevaron estos hermanitos. Nada, no se llevaron nada, ¿verdad? Me recuerdo aquí también una hermanita, hace muchos años, estábamos predicando, no me recuerdo, un domingo, un servicio en la noche, pero estaba bien alegre el servicio y pues estaba yo predicando fuerte y pegué un gran aleluya con el micrófono y tronó la bocina, y la hermana estaba en la Guadalupe y se levanta y dice: ¿quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? Mire con qué resultó la hermana, qué sueño la hermana tenía. Como era soltera, el hermano estaba soñando que se iba a casar. Y cuando yo dije el aleluya fuerte, ella oyó que yo dije: ¿quién se va a casar? Y ella dijo: ¿quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? Entonces, oiga, le lo cuento como un testimonio y nos demos cuenta los peligros que tenemos como cristianos si no le damos importancia a la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque la Biblia no es solo para tenerla en la casa o para decirle yo tengo una Biblia. Todos podemos tener una Biblia, pero la Biblia hay que ocuparla, hay que leerla, hay que escudriñarla, ¿verdad? Entonces, hermano, en lugar de recibir, hermano, la gracia de Dios, hermano, no la recibieron, no trataron de recibir la palabra con esa gracia de Dios, con esa gracia que Pablo les hablaba. No lo hicieron. Le estoy hablando de la iglesia de los Corintios. Quizá dudaban de las palabras de Pablo, quizá no le creían a Pablo, quizá no les gustaba el modo de Pablo, quizás Pablo les hablaba muy fuerte, quizás, bueno, muchas cosas podíamos pensar, pero la palabra es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra hay que recibirla. Tome lo que es suyo, aguárdalo en su corazón y deje que esa palabra reme en su vida, hermano, y haga el trabajo que tiene que hacer en su corazón. Todos necesitamos cambios diarios en nuestra vida, todos. Aquí nadie podemos decir todos somos santidad Jehová. No, eso es mentira, ¿verdad? Aquí no todos somos santidad Jehová. Santo solo Dios, y Dios quiere que seamos santos, pero hay que luchar, hay que trabajar duro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los corintios? Hermano, la gente oyó el mensaje de Dios, pero no permitieron, hermano, fíjese bien, no permitieron que esa palabra, ese mensaje hiciera algo en su corazón y en sus vidas. No estaban dispuestos a recibir lo que Dios tenía para ellos. ¿Sí? Hay como mucha gente, hermano, creen de que yo les llamo sabelotodo. Creen que ya lo saben todo, creen que ya no hay otro más que ellos. Y les pasa tanto que yo conozco a algunos que de tanto saben que andan todos arruinados. Si yo sé más que otro, entonces voy a permanecer arriba de alguien más, ¿verdad? Pero decir que lo sé todo y ando caído, entonces la palabra realmente la tuve en la boca, pero todo fue una gran mentira. No había nada interno en el corazón, ¿verdad? Y acuérdense que de la abundancia que hay en el corazón es lo que va a salir a nuestra boca. Amén. Así es de que eso es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermano, nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces hemos venido y no nos hemos estado atentos a la palabra del Señor?
Posiblemente porque el hermano que predicó no me gusta, posiblemente porque lo que digo no me gustó. Bueno, podíamos poner un sinfín de cosas en el camino por los cuales, en lugar de irnos bendecidos, nos fuimos desagradados de esa noche de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque a veces tal vez las cosas Dios le quiere hablar a alguien y ya cree que es para él, ¿verdad? Entonces hay sinfín de problemas y luchas con las cuales el pueblo de Dios batallamos, ¿verdad? Pero para eso está la palabra, y por eso era que Pablo estaba tratando de llevar a la iglesia y enseñarle a la iglesia de Corintios que aprendieran a madurar espiritualmente, ¿verdad? Eso era lo que él quería, que aprendieran ellos a madurar espiritualmente. Recuerde que no seremos juzgados según nuestros éxitos. Nadie vamos a ser juzgados según nuestros éxitos, sino de acuerdo a nuestra fidelidad hacia el Señor. Ahí es donde vamos a ser juzgados, de acuerdo a nuestra fidelidad al Señor, no es a nuestros éxitos, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas hermosas, poner aquí, tirar el techo y poner una terraza, podemos hacer cosas lindas, pero eso no nos lleva al cielo, nos lleva a nuestra fidelidad, lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay odio, hay tanta mentira, hay tanta basura del enemigo, entonces no puede haber fidelidad. Y la fidelidad es de acercarnos a Dios cada día. Porque usted y yo tenemos que sentir en el corazón algo ardiente, algo que haga arder su corazón, y hay un deseo en su corazón por querer buscar de Dios y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Venir a la iglesia hay que sentirlo, ¿verdad? Hay que sentir un deseo, ¿sí? Un deseo. Aleluya. Por eso es de que nosotros muchas veces, ya ve que nosotros venimos de nuestros países todos descontrolados. Aquí nos educa, este país nos educa, la ley nos ha educado, ¿verdad? Allá usted le tira la gorra a un policía con la mano y lo escupe, hace lo que quiere con un policía. Aquí solo tócale con un dedo el uniforme al policía y ya se metió en un gran problema, ¿verdad? No digamos que lo amenacen. Ya cada rato le gritan al policía, le dicen de que se va a morir, y le pegan la rana de maltratar y le sacan a veces hasta el machete, ¿verdad? Entonces, este país, sus leyes nos educó. Allá el que maneja es el más listo, ese es el que va a atravesar y va a salir y va a llegar más temprano a su destino. El educado ese salió a las 4 de la mañana de un lugar y va a llegar a la capital a las 12 a mediodía, ¿verdad? Porque así estamos acostumbrados allá. Y aquí por eso hay muchos en la cárcel, porque creen de que allá como eran machitos, aquí también quieren seguir haciendo lo mismo, y aquí no es así. Entonces, hermano, la palabra del Señor es lo mismo, nos enseña a educarnos para todo, a educarnos para leer la palabra, a educarnos para orar, ¿verdad? Debemos de tener un sistema de oración, ¿verdad? En las mañanas o algo, pero continuamente. No solo orar porque estoy enfermo, no solo orar porque hoy tengo un problema, no solo orar porque me toca una corte, ¿verdad? No, sino, hermano, orar continuamente, ¿sí? Fíjate que Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día, pero yo creo que este varón oraba más. La Biblia dice que 3 veces al día, ¿verdad? Y todo. Y abría las ventanas que estaban hacia Jerusalén, ¿verdad? Tal vez para que lo vieran y para que el pueblo pudiera aprender, ¿verdad? Pero nunca se sabe que así lo hayan hecho. Así es que, hermano, de acuerdo a nuestra fidelidad es como Dios nos va a juzgar. El deber del cristiano, hermano, es luchar por nuestra salvación. Usted luche por su salvación. Usted no va a dar cuenta de su hijo, ¿verdad? Usted enseñe de la palabra y él, si quiere salvar su vida, ya ella tiene el conocimiento, ya uno ya no puede hacer nada más, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada más que únicamente orar por ellos y dirigirlos, que sigan adelante, y que quieren ir un día al cielo, pues tienen que buscar a Dios con fidelidad y servirle a Dios con todo su corazón. Así es, hermano, que
Por eso que parte de esa fidelidad es conocer, hermano, nuestro lugar dentro de un ministerio o dentro de una organización, ¿verdad? Tiene que haber un respeto de uno a otro entre nosotros, porque somos una familia y somos hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que aprender a respetarnos cada día, para que así nuestra alabanza y nuestra adoración llegue a la presencia del Señor. Pero imagínense, hay iglesias donde dentro de la iglesia no se hablan, son enemigos, pero acaban de estar hablando en lenguas. ¿Sí? Es como muchos hermanos se van de la iglesia, se van peleando con el pastor, se van peleando con los líderes, se van peleando con la iglesia, y ya se van a otra iglesia, allá ese otro día que llegan hablando en lenguas. ¿Cómo es eso? Me voy a ir yo peleando con Dios, peleando con todo el mundo, y ahí voy a hablar en lenguas. ¿Sí? Mire, aquí yo tuve una hermanita, aquí ha pasado de todo. Pasó una hermanita que aquí nunca quiso ni recoger su plato donde ella comía, todo lo quiso servido, y dijo que ella no hacía nada. Se fue de la iglesia, ¿verdad? Y un día me la encontré aquí como a 3 cuadras haciendo pupusas en otra iglesia como a los 3 días, y aquí nunca quiero ni siquiera echar una tortilla para el pastor. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, es muy importante nuestra fidelidad al Señor. La fidelidad a Dios es muy importante, porque es lo que nos va a enseñar a nosotros cómo podemos obrar maravillosamente. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1, Pablo dijo que somos colaboradores. Eso dijo Pablo. Somos colaboradores, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Colaboradores, eso dice la Biblia. Entonces Pablo exhortó a los corintios a que encontraran su lugar en el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Porque todos somos servidores de Cristo. Nadie podemos decir, yo aquí no puedo hacer nada. Todos. Aquí hay como limpiar una banca, como hacer una limpieza, como ir a encender los ventiladores, apagarlos cuando nos vamos. Miren, somos colaboradores, como la hermanita Sirenia que tenemos con las flores, un privilegio. Ella es una colaboradora, siente en su corazón, y lo que siente en su corazón lo está haciendo. Gloria a Dios, y así es como uno debe de trabajar en la obra del Señor, porque es la manera como crecemos espiritualmente. Si usted no hace nada en la obra del Señor, nunca va a madurar ni va a crecer espiritualmente. Sí, es como en un trabajo. Si ya se sentó y ahí se estuvo todo un año en la silla, ahí va a pasar todo el tiempo. ¿Ya? No, tenemos que buscarle otra manera a la vida. Entonces lo mismo es la vida espiritual. Por eso Pablo le dice, así pues nosotros, le digo, somos colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Por eso todo creyente necesitamos entender y aprender que el ministerio, hermano, que realiza es parte de Dios, y que es de mucha importancia para nuestra vida espiritual y para la iglesia en general, ¿verdad? Usted no se preocupe si de todas maneras si dijeron barbaridades de Jesús, si le hicieron barbaridades, ¿qué no van a hacer de nosotros? Si la iglesia está formada por personas imperfectas, el único perfecto se llama Jesucristo. Entonces usted nunca va a ver una perfección en mí, ni yo voy a ver una perfección en usted, ¿verdad? Es como gente que quieren que los hijos de los pastores sean pastorcitos. Ellos no son pastorcitos. Aquí los pastores soy yo y mi esposa, nada más. Ellos son mis hijos, y son como cualquier miembro. Entonces ellos no son pastorcitos, pero muchas iglesias los tratan porque quieren ver fidelidad en ellos, y no que eres hijo del pastor, y no que eres, y así se los traen, ¿ya? Por eso los hijos de los pastores, y si que usted platique con el pastor que quiera, son los que sufren dentro de la familia, ¿ya? Son los que sufren, ¿sí?
Yo tuve un tiempo aquí que mis hijos, los varones, sufrieron tanto que por 5 años se me fueron de la iglesia. Este altar con mi esposa, aquí veníamos a llorar por ellos. A los 5 años, cabalito, los 5 años, una vez dando la clase en la escuela dominical estaba, cuando vi que desde allá entró Wagner y se vino derechito, y yo estaba dando la enseñanza y se vino derechito a reconciliarse con el Señor. No se fueron a hacer maldades al mundo, pero se enfriaron espiritualmente, no buscaron de Dios. Y todo por tantas ofensas que habían recibido. Entonces son jóvenes que aguardan todo en su corazón y en su mente, y como yo les decía a ellos, falta de madurez también espiritual, pues tomamos todo en serio, ¿verdad? Porque somos humanos y quiera que no, las cosas duelen de una y otra manera. Pero bueno, pero por eso es importante la madurez espiritual, y que nosotros cada día crezcamos y que seamos de beneficio en aquel lugar que Dios nos puso como atalaya, ¿verdad? Como esos 3 pilares. Somos columna de la iglesia Primer Amor en este lugar, y tenemos que servirle a Dios, ¿verdad? Así es de que la gloria sea para Dios. Dios ha llamado a algunos a un ministerio más visible, ¿verdad? A otros más secretos, pero todos debemos de trabajar para el Señor, y era lo que el apóstol Pablo le quería enseñar a la iglesia, que todos eran servidores de Cristo y que todos debían de servir a Cristo, ¿verdad? Sirviendo a Cristo vamos a servirle al prójimo, vamos a servirle a la familia, ¿verdad? Y la gloria sea para Dios, porque así es como vamos aprendiendo. Por eso, hermano, vemos qué importante es un ministerio o ser servidor de Cristo dentro de una iglesia, ¿verdad? Por eso cada cristiano, cada uno de nosotros somos muy valiosos, muy valiosos. ¿Por qué usted es valiosa o valioso? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Esa es la razón. Yo soy el cuerpo de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo. Somos los representantes de Cristo. Cristo no está aquí como estuvo en la tierra, por eso dejó la iglesia, para que la iglesia seamos los representantes de Él en esta tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de entender de esa manera que yo soy un representante de Cristo y usted es un representante de Cristo. Ese es el privilegio más bello y precioso que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros, ser parte de esa bendición que Cristo, siendo pecadores, nos tomó en cuenta, hermano, para ponernos cargos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nosotros los desarrollemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque todo se lo debemos a Él, todo se lo debemos a Él, le debemos la vida, le debemos todo a Él. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada, si es que démosle la gloria a Dios. Pablo enumeró las circunstancias bajo las cuales, hermanos, su ministerio había sido probado. Todo es probado. Mira lo que dice la Biblia. Vamos al versículo 4. Dice el versículo 4: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. Oiga el 5: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno. ¿Se dan cuenta? Todo hay un proceso, todos vamos a pasar por un proceso. Usted y yo queremos ir al cielo, pero para ir al cielo estamos siendo probados en este planeta Tierra, ¿verdad? Estamos pasando por fuego, pero si pasamos bajo la gracia y bajo el poder de Dios, vamos a llegar hasta el final. La gloria va a ser para Dios, pero la lucha debe ser constante. Pero imagínense que venga una hermana y dice: pastor, hoy no dirijo, hoy es domingo. ¿Por qué? Porque no quiero. Alguien me maltrató, alguien me dijo algo. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Si yo estoy aprendiendo que la Biblia me está diciendo que en todo lo que vamos a pasar, el apóstol Pablo era lo que le estaba enseñando, hermano, a los corintios, todo lo que
iba a pasar en la vida de ellos, ¿verdad? Así es de que no tenían ellos por qué preocuparse. Pablo se esforzó para permanecer como un siervo fiel de Dios. Él se esforzó, ¿verdad? Pablo sufrió azotes, golpes, de todas maneras Pablo sufrió, pero no dejó el evangelio de Cristo. Fue fiel hasta el último momento, hermano. Y a través de todas esas penas, a través de todos esos golpes, a través de todas esas situaciones, a través de esas críticas, castigos, hermano, en manos de otros, él no dejó de trabajar para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que déle la gloria a Dios a usted, ¿verdad? Ese es el cristiano firme y el cristiano fiel hacia Dios, porque usted es un servidor, no de Francisco Blanco, usted es un servidor de Cristo, y los que servimos para Cristo vamos a servirle y vamos a glorificar a Cristo en las buenas, en las malas, como sea, pero yo sirvo a Cristo, amén, y en medio de ese muro yo lo voy a pasar y voy a servir a Cristo, ¿verdad? Porque tribulaciones, luchas, hambres, todo lo vamos a tener en la vida. Sí, no podemos decir yo voy a servir a Dios hasta que ya no tenga problemas. Definitivamente entonces nunca le va a servir a Dios, nunca, porque los problemas siempre existen, siempre están ahí. Sí. Por eso es un esfuerzo. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es poderoso, Dios es lindo, Dios no lo deja a uno, hermano. Dios siempre está con uno. Por eso Pablo permaneció firme en las cosas maravillosas de Dios. Eso es todo. Seguir el paso. Sí. Alguien me maltrató, Dios te bendiga. Vamos para adelante. Ese es el evangelio de Cristo. Me acuerdo cuando ahí en la esquina predicando le escupieron la cara unas personas a Martín. Más bien glorificó más a Dios. Hubieran agarrado al Martín cuando no tenía a Cristo, ni bueno lo hubiera dejado esa mañana ahí. Fue tremendo cuando él estuvo sin Cristo, pero ahora tenía a Cristo. Aleluya. Y le estaba hablando de Cristo y le demostró que el amor de Cristo estaba en él. ¿Ya? Pero si no tenemos a Cristo, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Eso es lo que uno debe, hermano, pensar. Entonces, el trabajo de Pablo, él siempre permaneció fiel a Dios en medio de todas las circunstancias hasta el último momento de su muerte. Hasta el último momento de su muerte. Cada manifestación, ¿verdad?, de él demostraba el carácter que era de servir a Dios con fidelidad cada día en medio de todos los dolores, ¿verdad? Sí, la gloria sea para Dios. Así es de que qué maravillosa, hermano, es la palabra del Señor, una palabra verdadera, delante que dice en versículo 8. Mire lo que dice, voy a terminar con esto. El versículo 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como escondidos, pero como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas decía Pablo, mas no muertos. A pesar de su sufrimiento y todo, mi hermano, él siempre glorificó a Dios. Así es que démosle la gloria a Dios y luchemos por nuestra salvación. Esa es la palabra, consejo que quede en nuestra vida, en nuestro corazón, y que la palabra nos ayude a madurar. Es muy importante, hermano, escudriñar la palabra del Señor, y vamos a ser cristianos fortalecidos en el Señor. Llueve, truene, lo que pase, vamos a glorificar a Dios
pero el diablo no nos puede robar el gozo, la paz y la alegría que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Amén. Así es que pongan sobre sus pies, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar en esta oración con nuestra hermana Sonia, ya que sigue enfermita. Clamémosle a Dios, porque lo único que puede ayudarla es la misericordia de nuestro Dios. Amén. Padre, muchas gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, porque queremos aprender más y más de tu palabra cada día. Somos tu pueblo, somos tus hijos, tus hijas, y necesitamos de tu palabra, Cristo de la gloria.